ahí estamos grabando. Entonces este va a ser el auxiliar número 13, como les decía, de trabajo y energía, un poco de órbitas. Entonces el problema uno nos dice, en el experimento que se describe en la figura, que está más abajo y ya la vamos a ver, un anillo de masa M desliza con un roce despreciable a lo largo de una barra vertical. La esfera colocada en el extremo inferior, que es esta de acá, de la barra cuyo radio es R, como se señala en la figura, se encuentra cargada electrostáticamente, de modo tal que ejerce una fuerza de repulsión cuyo módulo es F, o sea, el módulo de F es K sobre R cuadrado. Ya, entonces, si vemos, ya aquí está mal el caption, pero la situación del problema es que tenemos una esfera grande de radio R que funciona como una carga electrostática que hace una repulsión de este tipo, K sobre R cuadrado, sobre esta masita de acá que está de alguna manera restringida a moverse en esta dirección vertical, porque aquí hay una barra, ¿ya? Una barra que une ambas masas, pero es una barra donde la masa roja puede deslizar y la masa azul no, ¿ya? Y además hay una fuerza gravitatoria que justo está alineada con esa barra. Entonces el movimiento es restrictivo en una dimensión solamente, en donde ocurren dos fuerzas, la gravedad, ¿no es cierto?, que tira esta masita M hacia acá abajo, y la fuerza de repulsión que ejerce esta masa grande sobre la masa M chica. ¿Ya? Entonces que también va a ocurrir en esa misma dirección. Entonces esa es la situación del problema. Y nos piden primero determinar la función de potencial asociada a la fuerza neta que actúa sobre el anillo en función de su distancia al centro de la esfera y grafíquela en forma esquemática. Entonces aquí nos piden calcular el potencial de la fuerza neta. Aquí nos están, en el fondo, diciendo ya algo que es súper relevante, y es que las fuerzas son conservativas, porque nos dicen que existe un potencial, básicamente, asociado a la fuerza neta, es decir, a todas las fuerzas. Cuando uno se refiere a la fuerza neta, quiere decir uno la suma de todas las fuerzas, es decir, para que la suma de todas las fuerzas tenga un potencial, cada una por separado tiene que ser una fuerza conservativa. Pero a pesar de eso, vamos a tratar de eh, ver así rápidamente por qué podrían ser estas fuerzas conservativas. Ya entonces vamos a tratar de llevarnos este dibujo. Entonces, ahí tenemos nuestro esquema. Y entonces la pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre M? En el fondo a nosotros nos interesa la dinámica de esta masa de acá. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerzas actúan? Entonces la vamos a hacer en verde. Entonces hay una fuerza que va hacia abajo, que es la del peso, ¿no es cierto? Que va a ser M por G. Y va a haber una fuerza repulsiva hacia arriba, que es la fuerza electrostática, que de hecho nos dicen qué módulo tiene. Está acá en el enunciado. Entonces, acá nos dicen un poco más arriba que el módulo de la fuerza va como K sobre R cuadrado. Entonces, esta fuerza de acá arriba va como K sobre R cuadrado. Ahí va hacia arriba porque es repulsiva, donde R es esa distancia, ¿no es cierto? Fíjense que esta es una fuerza que depende de las coordenadas, o sea, depende de mi posición con respecto a este centro. Por el contrario, esta fuerza no depende de la posición, una fuerza que siempre es constante. O sea, si la masa está acá, esta fuerza va a cambiar porque el radio es distinto, porque estamos a una distancia distinta que al principio de este punto. Sin embargo, el peso va a ser el mismo. Esto es una fuerza constante. Simplemente para que vayamos entendiendo cualitativamente qué es lo que estamos viendo. Ya entonces, no actúa más fuerza, hay una fuerza normal, ¿no es cierto? Pero va a ser una fuerza que no va a hacer trabajo, por lo tanto en nuestro análisis no va a ser muy relevante. Entonces la fuerza neta, que es lo mismo que la suma de fuerzas, es simplemente, si nos definimos una dirección, ¿no es cierto? Es bueno definirse una dirección. Entonces nos vamos a definir hacia arriba.
Aquí uno puede definirse varios ejes, hay varias formas de hacerlo, todas son equivalentes. Eh, Uno puede decir que esto es R tongo, ¿ya? Entonces, si ese es R tongo, entonces lo que va a pasar es que tengo una fuerza repulsiva, ¿no es cierto? Que es K sobre R cuadrado, y tengo una fuerza que va en contra de R tongo, que es mg, ¿no es cierto? Y todo eso va en, ambas están en R tongo, ¿ya? Y por la segunda ley de Newton, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en R tongo, ¿ya? Que eso sería un vector. Entonces, sin embargo, esto de acá vendría siendo el esquema que usamos antes para estudiar los sistemas dinámicos en este curso, donde descomponíamos en cada dirección, etcétera. Ahora vamos a usar otro esquema, que es el esquema de las energías, donde aparecen los potenciales, las fuerzas conservativas, las fuerzas no conservativas. Y entonces lo que nos piden, de hecho, en la parte uno no es que nos metamos con la aceleración, sino más bien que determinemos el potencial asociado a la fuerza neta que actúa sobre el anillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el potencial? El potencial es una función, eh, entonces, potencial B, que depende generalmente de las coordenadas, es tal que si yo le calculo menos el gradiente de B, eso me debería dar alguna fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí tenemos la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Que es eso, esto de acá. Entonces, en nuestro caso, se va a cumplir que menos el gradiente de B tiene que ser esto de acá. Es decir, K partido en R cuadrado menos mg en R tongo. Ya, entonces aquí uno puede ir, si uno no se acuerda, ¿no es cierto? Al formulario que debe estar por acá. Se lo subí, aquí está. Entonces, en coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Bueno, aquí da lo mismo, da un poco lo mismo que sean esféricas, porque uno podría definirse un eje coordenado Z hacia arriba y el problema sería igual. Pero supongamos que estamos en esféricas, por eso nos definimos de retongo. Aquí está el gradiente, ¿no es cierto? Entonces, el gradiente tiene la componente que va en R tongo, porque la única que hay es la derivada del potencial, ¿no es cierto? Aquí este sería el potencial, la derivada del potencial con respecto a R. Esa es la componente de R tongo. Se fijan, hay otras derivadas con acompañantes, ¿no es cierto?, en las otras direcciones, pero en nuestro problema no tenemos otra dirección, solo tenemos en la fuerza R tongo. Por lo tanto, eh, por la fórmula del potencial, esto debería ser, aquí yo obtengo entonces que menos, ahora voy a poner la fórmula del gradiente, que es la que vimos en el formulario, entonces sería menos dB a dr en R tongo, igual a esto de acá, esto lo voy a bajar simplemente, entonces sería K partido en R cuadrado menos mg. Entonces, entonces, para recapitular, simplemente, ¿qué es lo que hice acá? Simplemente expresé el gradiente solamente en la coordenada R tongo, porque es la que nos interesa. Entonces, lo vimos acá en el formulario, componente R tongo es la derivada del potencial con respecto a R. Las otras no nos interesan porque no hay componentes en esas direcciones. ¿Ya? Entonces, tenemos eso de ahí. Entonces, una vez dicho eso, podemos cancelar los vectores, ¿no es cierto? Nos queda una ecuación escalar de este tipo. Igual a, si el signo menos lo traspaso al otro lado, nos va a quedar mg menos k partido en r cuadrado. Perdón, aquí sería... no, está bien. Está bien. ¿Ya? Entonces, queremos una función b, tal que yo le calculo la derivada parcial con respecto a r y obtengo esto de acá. Entonces, una buena idea sería integrar, ¿no es cierto? Y decir que una cosa así como db sería la integral de mg menos k partido en r cuadrado de r.
Ya, entonces aquí viene una parte importante, ¿no es cierto? Donde uno tiene que poner los límites de integración, de dónde hasta dónde está integrando. Entonces aquí vamos a poner desde un R0, lo vamos a poner de momento arbitrario, o sea, no está definido, podría ser 0, podría ser 1, 2, cualquiera, y un R, digamos, que va a ser nuestra función, nuestra variable. ¿Ya? Entonces, aquí, ocupando el teorema fundamental del cálculo, nos queda que es B de R, menos B de R0. ¿Ya? Y a la derecha nos va a quedar mg, nos va a quedar R menos R0, y la otra integral, esta de acá, nos va a quedar menos, y aquí tendría que ponerle un más, ¿no es cierto? K partido en eh, R menos K partido en R0. Ya, eso de ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me siguen hasta acá la idea? ¿Sabe cachando? Ya. Entonces, si van entendiendo, ahora nosotros en general, uno va a tratar de poner este R en principio como arbitrario. Esto en el fondo es la referencia del potencial. Entonces, uno siempre, para potenciales simples, anteriormente, en cursos anteriores, uno decía que la referencia era el cero. Uno decía siempre, bueno, R0 va a ser el cero y el potencial en R0 lo voy a definir como cero. Entonces, eso funcionaba bien para cursos anteriores. En algunos problemas de este curso también va a funcionar bien, pero en este caso no funcionaría bien, porque si yo pongo R0 igual a cero, este término de acá diverge. Entonces ahí tengo un problema. A mí me gustaría que el potencial de R0 sea cero. Eso sí me gustaría que pasara. Y eso yo lo puedo imponer. Ahora, este término de acá, a mí también me gustaría que fuese cero. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias maneras en el fondo de hacer esto, eh, eh, porque resulta que hay un problema, ¿no es cierto? Porque en el fondo, ¿qué R0 yo debería elegir para que este fuera cero? ¿A alguien se le ocurre que R0 debería elegir para que ese término fuese cero? Claro, alguien dice tendiendo a infinito, claro, debería escoger R infinito. Entonces, eso está súper bien. Eso está súper bien. ¿Cuál es el problema? Que si yo escojo infinito, este se me va a ir a cero, súper bien, pero ¿qué va a pasar acá? Que voy a tener un infinito metido ahí también. ¿Ya? Entonces, ese es un problema que pasa cuando yo elijo la suma de los potenciales, o sea, la suma de las fuerzas y le calculo el potencial a la suma de las fuerzas. Y quería hacerlo de esta manera para que se dieran cuenta de ese problema, ¿no es cierto? Porque va a pasar eso, que por ejemplo, si yo elijo cero, este término se me va a ir a cero, pero aquí voy a tener infinito. Y si elijo R0 infinito, este se me va a ir a cero, pero este se me va a ir a infinito. Entonces tengo ese problema, ¿ya? Que al hacerlos juntos, no tengo una buena referencia. ¿Ya? Entonces vamos a rehacer el problema, no todo de nuevo, sino que de a poquito, eh, y vamos a ver que esta es la buena manera de hacerlo, ¿ya? Porque lo que hice ahora es un problema recurrente, ¿ya? Cuando uno calcula el potencial de todo, eso suele no funcionar tan bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis levemente distinto y es que vamos a calcular el potencial a cada una de las fuerzas. Entonces, aquí hay dos fuerzas. Entonces vamos a ponerles, en vez de poner un potencial, vamos a poner un potencial uno y un potencial 2, ¿ya? Tal que menos el gradiente de cualquiera sea el potencial. Entonces le voy a poner un índice acá, potencial I, me va a dar la fuerza I, ¿ya? Entonces la fuerza I, aquí para hacerlo formal, ¿no es cierto? El I puede ser uno o 2, donde la fuerza uno va a ser esta de acá, y esta de acá va a ser la fuerza 2.
¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente, porque de repente uno dice, ya, calculo la suma de fuerza, y después a eso le calculo potencial, pero es mucho más conveniente calcular el potencial para cada una de las fuerzas. Vamos a ver que el problema de abajo no va a aparecer, ¿ya? Entonces, ahora no va a haber un potencial para todos, sino que va a haber, esta ecuación se va a separar en dos. Entonces la voy a anotar por aquí abajito y después la vamos a borrar. Entonces vamos a tener que menos B1 de R es K partido en R cuadrado. Y que menos B2, aquí nos faltó el gradiente, menos B2 de R va a ser menos MG. Lo que dice es decir, bueno, este va a ser la consecuencia de derivar un potencial y esta va a ser la consecuencia de derivar otro potencial. ¿Ya? Entonces tenemos eso ahí. Separé esto en dos. Entonces, dicho eso, ahora me van a quedar dos ecuaciones. Entonces la primera es para B1 y esa solamente va con K partido en R cuadrado. Y nos queda la otra ecuación que va a ser menos la derivada del potencial 2 con respecto a R. Aquí, claro, esto va en R tongo. Igual a menos mg en R tongo. ¿Ya? Y ahora en vez de tener una sola ecuación, voy a tener dos. Entonces, aquí voy a tener para el potencial 1, que va a ser esa de ahí. Y para el potencial 2 voy a tener de V2 a dr igual a mg. ¿Ya? Y ahora lo mismo con las integrales, voy a tener para el potencial 1, esta integral de acá. Y para el potencial 2, voy a tener esta otra integral, dv2 de R0 hasta R, igual a, en este caso sería la integral de R0 hasta R, de mg de R. Ya, entonces, ya, aquí esto lo voy a borrar, vamos a partir de acá. Entonces, van a ver la diferencia. Entonces, y la potencia que tiene trabajar con potenciales y todo el jugo que podemos sacarle a esto. ¿Ya? Entonces, ahora estos problemas son totalmente separados. Esto no tiene nada que ver con este de acá. ¿Ya? Entonces, para este problema de la izquierda, vamos a integrar, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar B1 de R menos B1 de R0. Y aquí nos va a quedar entonces K partido en R menos K partido en R0. ¿Ya? Y a la derecha nos va a quedar B de R, B2 de R, menos B2 de R0, igual a MG R menos R0. ¿Ya? Entonces aquí estos, como yo les dije, corren por carriles separados. Entonces yo aquí puedo hacer las asunciones que yo quiera. Aquí, por ejemplo, yo puedo definir que R0 sea infinito y que B1 de R0 entonces sea 0. ¿Ya? Y van a ver cómo eso funciona súper bien. Por el contrario, aquí yo, como esto corre por carril separado, puedo decir R0 va a ser simplemente 0 y también B2 de R0 también va a ser 0. Eso es súper bueno porque yo obtengo entonces que B1 de R va a ser K partido por R y que B2 de R va a ser MGR, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? De que los potenciales, sus referencias yo me los puedo dar para cada uno. No es necesario que compartan la referencia, a pesar de que la coordenada es la misma, es la distancia hacia el centro, de la masita roja hacia el centro, pero las referencias no necesariamente tienen que ser compartidas. Si son compartidas es un caso particular y se funciona así, está súper bien, pero perfectamente las referencias podrían ser puntos distintos. En este caso la referencia es el cero y aquí la referencia es el infinito. En ambos casos funciona súper bien. ¿Ya? Entonces esa es una potencia, una gracia que tienen los potenciales que vamos a tratar de aprovechar siempre que podamos. ¿Ya? ¿Se cachó la idea?
¿Esto cómo separamos este problema al final en dos? Un potencial por cada fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O se perdieron en alguna parte? ¿Sí? ¿Se cachó? Ya, entonces una vez dicho esto, ahora podemos decir, bueno, el potencial entonces de toda esta cosa, B de R, va a ser la suma de los potenciales. Entonces B1 de R más B2 de R, que va a ser entonces K partido por R, más mg. Este es mi potencial al final de la fuerza neta. Y no lo calculé directamente, sino que lo hice por separado con cada una de las fuerzas que sumaban en la fuerza neta, ya, para que lo tengan presente. Ya, pues, entonces aquí voy a reescribir de nuevo el potencial. Entonces, BDR es lo siguiente. MGR más K partido por R. Entonces, con eso ya calculamos el potencial. Ahí tenemos nuestra respuesta para la parte A. Determina la función potencial asociada a la fuerza neta. Ya lo hicimos. Ahora nos dicen determine los puntos de equilibrio para el movimiento vertical del anillo y el periodo de pequeñas oscilaciones alrededor de los puntos de equilibrio estable. Entonces, cuando uno hace esto, uno puede aplicar la fórmula, que hay muchas fórmulas, uno las aplica y si todo sale bien, excelente, pero de repente no necesariamente sale todo bien. Entonces, es muy buena práctica graficar esto. ¿Ya? Entonces, el potencial que tenemos acá, ese potencial lo vamos a graficar para ver qué pinta tiene y qué deberíamos esperar cuando hagamos los cálculos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este potencial tiene algunos parámetros, ¿no es cierto? Tiene tres parámetros. Los parámetros serían eh, m, la masa, la gravedad y la constante k. Entonces, dependiendo de esos parámetros, eh, las escalas van a cambiar, pero no el comportamiento. Entonces, es bueno definirse esos tres parámetros para ver qué pasa si cambio uno u otro. G lo vamos a definir como 10 y K como 1, para probar. Entonces, el potencial era M por G por R, que en este caso es X para que lo grafique, más K dividido en R, o que en este caso sería en X. Entonces sería algo como esto. Eh, ya, entonces, ¿qué podría hacer acá? Quizás bajarle a esto, 0,1. Y ahí está. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos importa es los positivos, porque esto es un radio, radio negativo no tiene mucho sentido. Entonces, si se fijan, esto depende de los parámetros. Cuando nosotros le pusimos 1 al principio, ¿qué es lo que pasaba? Que estaba muy arriba el gráfico. Ya, pero uno puede ir como jugando con esto. Ponerle eso. ¿Qué más podríamos cambiar? La masa quizás, ponerle 0,1. Ya ahí está como... Está bien igual. A ver. Ya está, pero lo importante es que vean el comportamiento. Entonces nos podemos acercar, si quieren, un poco. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gráfico va, el potencial, ¿no es cierto?, diverge cuando nos acercamos a cero y después vuelve a diverger cuando nos vamos agrandando el R, cuando nos vamos alejando. Y tiene un solo mínimo acá. Que nos interesan las partes positivas, entonces tiene un mínimo. Deberíamos encontrarnos con un mínimo. ¿Ya? Y si es un mínimo, entonces deberían haber frecuencias de pequeñas oscilaciones en torno a este mínimo. Entonces, teniendo esa intuición en mente, vamos a hacer los cálculos. Entonces, lo que nos piden en el problema B es determinar los puntos de equilibrio para el movimiento vertical y el periodo de pequeña oscilación alrededor de los puntos de equilibrio estable. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, puntos de equilibrio. Entonces, puntos de equilibrio. eh, punto de equilibrio. Vamos a definirlo como R sub E, de R de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a satisfacer ese punto de equilibrio? Que la derivada de B con respecto a R, evaluado en el punto R igual R de equilibrio, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esa es la condición de ser punto de equilibrio. Gráficamente, ¿qué significa? Que yo estoy en un mínimo o en un máximo. En nuestro caso,
deberíamos encontrar este mínimo de acá, ¿ya? Ese punto de ahí. Entonces veamos si pasa. Entonces, derivemos con respecto a R. Eso es lo primero que tenemos que hacer y después evaluamos. Entonces, primero vamos a calcular la derivada de B con respecto a R. Entonces, el primer término nos va a dar simplemente mg y el segundo término nos va a dar menos k partido en r cuadrado. Que si se fijan, esto es la suma de fuerzas en el fondo, pero invertido, ¿no es cierto? Porque la suma de fuerza es menos esto, ¿ya? Aquí nos da menos la suma de fuerza y ahora queremos evaluar. Entonces nos va a quedar la derivada del potencial con respecto a R evaluado en R igual RE. Es simplemente donde dice R poner RE, es decir, aquí me va a quedar mg menos k partido en r cuadrado, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es punto de equilibrio, o sea, por esta condición de acá. Y entonces yo de aquí puedo despejar mi radio de equilibrio. Radio de equilibrio al cuadrado me va a quedar algo así como k partido por mg. ¿Ya? Entonces, el radio de equilibrio va a ser la raíz de k partido por mg. Entonces, uno teniendo eso en mente, podría eh, preguntarse, lo primero es, ¿de qué tipo de estabilidad tiene ese punto de equilibrio? ¿Será inestable? ¿Será estable? El gráfico nos decía que era un punto estable, ¿ya? Pero veamos en el gráfico. Entonces, vamos a poner ese R sub E y lo vamos, R sub E, y lo vamos a definir como, tal cual como nos dio el cálculo, como la raíz cuadrada de K dividido en mg. Nos da 0,31. Ya no sé si eso es como justo en el mínimo, si se fijan. Podemos hacer un poco de zoom. Si fijan, el mínimo está justo por ahí, más o menos. Es justo en 0,31. De hecho, lo podríamos comprobar. Podríamos calcular, por ejemplo, la derivada del potencial, que sería esa ahí, y evaluar en la derivada el R sub E, y nos debería dar 0. Entonces veamos, claro, y nos da 0. Si se fijan, lo que hicimos fue derivar el potencial, evaluamos en el punto de equilibrio y nos da 0. O sea, estamos bien hasta ahora. ¿Ya? Pero nos piden acá en el enunciado, ¿no es cierto? Ver eh, si los puntos son de equilibrio estable. Entonces, ¿cómo vemos si son estables o inestables? Entonces, para eso tenemos que calcular la segunda derivada, ¿ya? Porque dependiendo si el potencial es convexo o cóncavo, vamos a tener una u otra estabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, la derivada de B. Disculpa, Ujú. me perdí un poco en qué pasó con el R que acompañaba al MG más arriba. Ya, acá. Era Entonces, MG, R. El acá. potencial dice arriba, no, no, arriba, dice Ujú. MGR, y acá Ajá. lo pusimos como MG nomás. Claro, porque aquí no tenemos el potencial, tenemos la derivada del potencial con respecto a R. Ah, perdón. Ya vale, gracias. Dale. Ando mala para el cálculo. Entonces, para ver la estabilidad, como les decía, tenemos que ver la segunda derivada. Eso no, en términos de funciones, nos va a dar si el gráfico de B es convexo o cóncavo. Nosotros ya sabemos en el gráfico que es convexo, pero veamos en el cálculo si también es así. Entonces, la segunda derivada con respecto a R es simplemente derivar de nuevo esto que ya tenemos acá. Eso de ahí. Entonces, si derivamos eso, el primer término es constante para R, así que nos va a dar 0. Y el segundo término de acá, nos va a dar un término que va como 1 sobre R al cubo. Es decir, nos va a dar algo así como menos 2. Con el menos de la regla de la cadena se va a quedar más 2K partido en R al cubo. ¿Ya? Y si se fijan, si evaluamos, em, si evaluamos en el punto de equilibrio, en R igual a R de equilibrio, esto nos va a dar un número positivo, ¿no es cierto? Porque esto de aquí es positivo. Entonces nos va a dar algo así como 2K dividido en
K partido mg elevado a 3 medios, ¿no es cierto? Aquí está la raíz, ¿no es cierto?, de arriba. Y aquí está el 3 de acá. Entonces, tendríamos eso. ¿Ya? Y esto nosotros sabemos que es positivo y de hecho esto es concordante con lo que nos dicen el gráfico, ¿no es cierto? Porque el gráfico nos dice su gráfico es convexo. Por lo tanto, el punto de equilibrio va a ser estable. ¿Ya? Y eso es lo que obtuvimos con el cálculo. O sea, tuvimos un punto de equilibrio, lo evaluamos en la segunda derivada, nos dio que es positivo, por lo tanto, aquí nosotros podemos decir, esto implica que R sub E es estable. Si es estable, entonces existen pequeñas oscilaciones. Oscilaciones. ¿Ya? ¿Y cómo se calculan las frecuencias de pequeñas oscilaciones? Bueno, ahí hay otra formulita, ¿no es cierto? Que es la frecuencia de pequeñas oscilaciones al cuadrado. Es la segunda derivada del potencial con respecto a R, evaluado en el punto de equilibrio, dividido por la masa. Si se fijan, eso ya lo tenemos casi hecho. Porque aquí tenemos la parte del numerador de la frecuencia de las pequeñas oscilaciones, que está aquí de hecho. ¿Ya? Entonces nos queda simplemente dividir ese número por la masa y tenemos la frecuencia de pequeñas oscilaciones, que sería 2K dividido en, aquí vamos a tener K partido en mg, 3 medios, y aquí tenemos que agregar la m, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la frecuencia de pequeñas oscilaciones, pero ¿nos piden eso o no nos piden eso? Entonces veamos qué nos piden. Nos dicen el periodo de pequeñas oscilaciones, pero uno teniendo la frecuencia ya puede calcular rápidamente el periodo. Entonces, uno se recuerda, ¿no es cierto?, que en general, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no es cierto?, omega se define como 2pi sobre el periodo. ¿Ya? Entonces esto sería, como está al cuadrado, fíjense, sería 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Y aquí yo ya puedo despejar el periodo, ¿no es cierto? Pero no es necesario que calcule la raíz, simplemente lo puedo dejar como periodo al cuadrado, igual a 4 pi cuadrado m k partido en mg a la 3 medios dividido en 2k. Y lo que puedo simplificar, por ejemplo, este 4 con este 2, me va a quedar simplemente arriba un 2. Y ahí con eso ya está súper, súper bien. ¿Sí? ¿Se cachó la idea? Sí. Ya, entonces, otra cosa que quería mostrarles, no sé si funciona, ¿eh? Déjenme ver acá. Eh, ya, entonces, ya, que uno debería poder, o sea, debería poder gráficamente ver qué es lo que hicimos con todo este cálculo en el fondo. ¿Ya? Entonces, lo que básicamente hicimos fue lo siguiente. Vamos a la próxima página, vamos, no sé si esto resulta, yo creo que sí va a funcionar. Entonces, el potencial BDR era algo así como mg por r más k partido en r cuadrado. ¿Ya? Entonces, si nosotros evaluamos esto en el punto de equilibrio, esto me va a dar mg r de equilibrio más k partido el r de equilibrio. ¿Ya? Después lo que uno hace es que la primera derivada de b con respecto a r, evaluado en el punto, le habíamos puesto r nomás, en el punto em, r de equilibrio, este de aquí es 0, ¿no es cierto? Porque esa es la condición de ser punto de equilibrio.
Y después calculamos también cuánto valía la segunda derivada. O sea, calculamos hasta la segunda derivada y también evaluamos en el punto R de equilibrio y esto nos dio algo distinto de cero. De hecho, lo voy a ver cuánto nos daba, lo voy a copiar. Entonces nos daba esto de acá. Ya, entonces nos daba eso ahí. Entonces, si uno tiene el punto inicial y las derivadas, ¿qué es lo que uno podría ser capaz de hacer? Bueno, de aproximar este potencial en el fondo. Hacerle un Taylor. Y en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es aproximar ese V de R por V de el punto de equilibrio más la derivada de B con respecto a R evaluada en el punto de equilibrio, que eso da 0, por cierto, por R menos R de equilibrio, más hasta un segundo término, ¿no es cierto? Que sería la segunda derivada de R evaluada en el punto de equilibrio, y este sería un término cuadrático, ¿no es cierto? Eso ahí. Entonces vamos a ver si podemos, en el fondo, Ahí lleva em, un medio, ¿cierto? sí, aquí va con un medio, toda la razón. Nos falta un medio acá. Porque esto va con los factoriales. Aquí sería 2 factorial, que es 2. Exactamente. Ya, entonces, veamos si esto nos da algo en el graficador. Entonces, ya, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a borrar esto también. Entonces, vamos a escribir potencial pongamos B igual mg por x más k dividido en, esto era así, r, ¿cuánto era el potencial? Era así, ¿o no? Entonces el potencial era más r partido en r cuadrado. Ya, entonces, eh, partido en x cuadrado. Ya, entonces, esto está extraño. A ver. Borremos esto también. Ya, hagámoslo de nuevo. Entonces, mg por x más k dividido en x al cuadrado. ¿Eso está bien? Ah, sí, ahí está. Ahí está apareciendo de nuevo nuestro potencial, solo que ahora le pusimos b de x. Entonces escribamos, bueno, la derivada nosotros sabemos que vale 0 valorado en el punto de equilibrio y calculemos el punto R de equilibrio, que sí lo habíamos hecho, pero era la raíz cuadrada de k partido en mg. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si podemos hacerle un Taylor. Entonces, pongamos B evaluado en ese punto, R de equilibrio, que es un valor numérico, más, si se fijan, el primer término que venía es de alguna manera constante, ¿no es cierto? O sea, es 0, porque por ser punto de equilibrio, y podemos calcular B esa prima prima, ¿ya? Evaluado, perdón, vamos de nuevo. Y con los paréntesis hay que tener cuidado. Entonces, más B prima prima de R de equilibrio. ¿Ya? Pero esto lo vamos a multiplicar por R o X si quieren, menos R de equilibrio. Esto al cuadrado. Y aquí tenemos que ponerle el 2. Y no está funcionando al parecer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Entonces, tenemos el punto, la segunda derivada. Ya, hay, hay algo que no está funcionando. Probablemente tenemos algún cálculo mal hecho. Entonces, porque ¿qué es lo que debería pasar? Que esta parábola, ¿no es cierto? Esta parábola debería estar centrada acá. ¿Ya? Entonces, dejémoslo para un rato más. Si es que nos sobra tiempo, lo vemos con más detalle.
por mientras sigamos avanzando. Ya, y vamos a volver y vamos a encontrar el error. Puede ser en el radio quizás, cada partido en MG está bien. A ver. Ah, ya, creo que ya caché cuál es el error. No, está bien. Ya, veámoslo después. ¿Les tinca? Vamos a verlo con más calma. Pero esta parábola debería estar aquí justo centrada en el mínimo. En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Ya, los cálculos sí están bien porque hay una pauta de esto y están bien hechos. Pero el gráfico no nos está funcionando. De ahí veamos por qué. Entonces, primero, veamos la parte C que nos dice: determine desde qué altura R0 sobre el centro de la esfera se debe liberar el anillo desde el reposo, eso ya nos da un dato para la velocidad inicial, para que llegue con velocidad nula a la superficie de la esfera. Y encuentre qué restricción debe satisfacer dicho valor en función de los parámetros del problema. ¿Ya? Entonces, nos dicen en el fondo que, como acá, esto se libera de una altura R0 y tiene que llegar con velocidad nula, o sea, parte desde el reposo, o sea, con velocidad nula y llegue con velocidad nula a la superficie de la esfera. Entonces aquí es donde podemos usar el teorema del trabajo y la energía, ¿no es cierto? El teorema del trabajo y la energía nos dice que la diferencia de energía cinética es igual a la suma de todos los trabajos, sean conservativos o no conservativos. Entonces aquí podemos esto separarlo en dos, ¿no es cierto? Decir que esto es la suma de los trabajos conservativos más la suma de los trabajos no conservativos. ¿Ya? Esto de aquí vale 0 y la razón es porque no hay fuerzas no conservativas. ¿Ya? Como no hay fuerzas no conservativas, no hay trabajos no conservativos. ¿Ya? Y aquí podemos usar la definición de ser fuerza conservativa o trabajo conservativo, y es que existe un potencial, que eso yo lo puedo expresar como menos delta B, ¿ya? Menos la diferencia de potencial. ¿Ya? Y aquí es donde uno obtiene, si quieren, la fórmula famosa de la energía, ¿no es cierto? Porque lo que obtengo acá es delta K igual a menos delta B, y esto entonces es igual a delta K más delta B igual a 0, y si yo factorizo por el delta, voy a obtener aquí K más B igual a 0, y esto es de acá, es lo que uno llama la energía mecánica, ¿no es cierto? Entonces, la energía se conserva. ¿Ya? Ahí es desde donde uno obtiene la diferencia de energía. Y si se fijan, yo les puedo hacer una pregunta. La pregunta es: ¿cuánto vale esa diferencia de energía cinética en nuestro problema? ¿Alguien se la juega? ¿Cero? Vale 0. ¿Y por qué vale 0? Eso está súper bien. Porque la velocidad final es cero y la inicial igual. Claro, exactamente. Nos dice, parte desde el reposo, o sea, con velocidad nula, y llega con velocidad nula. O sea, la energía cinética no cambió entre esos dos puntos. Entonces, lo que vamos a obtener es una ecuación para el potencial, que menos la diferencia del potencial vale 0, y como esto es igual a 0, esto es lo mismo, equivalente a que simplemente la diferencia de potencial sea 0. Ya entonces, el potencial ya lo tenemos. El potencial era mgr más k partido en r cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es evaluar en los dos puntos, ¿no es cierto? ¿Qué puntos queremos? Vamos al enunciado. Entonces, nos dicen, se libera desde una altura R0 y debe llegar a la superficie de la esfera. Entonces, ¿qué radios tienen esos puntos? O sea, el radio inicial, ¿cuánto vale el radio inicial? ¿Y cuánto vale el radio final? ¿Cuánto vale el radio inicial? Según nuestro enunciado. Está acá, ¿no es cierto? Determine desde qué altura R0, ahí parte, entonces R inicial sería R0. ¿Y R final? ¿Cuánto sería el R final?
para que llegue con velocidad nula a la superficie de la esfera, ¿cuál sería el radio final? Ya, lo dicen en el chat, R grande, ¿no es cierto? La esfera está justo ahí, o sea, ahí está la superficie de la esfera grande, por lo tanto, ese punto tiene coordenada radial R grande. ¿Ya? Entonces, R final va a ser R. Entonces, la diferencia potencial, perdón, la diferencia potencial va a ser simplemente B de R grande menos B de R0. Y eso nosotros queremos que sea 0. Entonces, evaluemos nuestro potencial. Entonces, primero nos va a quedar mg R grande menos K partido en R grande. Y después nos va a quedar menos mg R chica más, aquí nos queda, bueno, voy a poner paréntesis. Entonces, menos K R chica al cuadrado. Y aquí nos falta un cuadrado también. Denme un segundo. El potencial creo que está con un R cuadrado de más. Ahí sí. Ya, entonces estamos ahí. Esto queremos que sea 0. Y queremos despejar en el fondo R sub 0. ¿Ya? ¿Cómo despejamos ese R sub 0? ¿Alguna idea? ¿Cómo despejamos ese R sub 0? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, multiplicar por R sub 0. Si hacemos eso, nos va a quedar entonces mg, mg, R grande, R chica, menos K partido en R por R chica, menos mg R0 cuadrado, menos, bueno, menos por menos me da más, K, igual a 0. ¿Ya? ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿La reconocen? Es una cuadrática. Exactamente. Entonces podemos dejarla en su forma más como fácil de despejar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a pasar todo esto hacia la derecha. O sea, nos va a quedar mgr0 cuadrado. Y aquí vamos a factorizar por R0. Entonces nos va a quedar menos R0. Y nos va a quedar factor común de mgr menos K partido por R. ¿Ya? Y finalmente nos va a quedar más un K. Eso de ahí. ¿Ya? Entonces, denme un segundo. Aquí, aquí tengo una ensalada con los signos. Potenciales tiene más acá, más acá. Entonces aquí nos quedaría menos, menos. Aquí nos quedaría más. Y ahí estamos bien. Ya, sorry por la ensalada de signos. Recuerden que el potencial está acá. No sé por qué le había puesto un menos. ¿Ya? Entonces el único menos es este de acá, que viene de la diferencia potencial. Todos los otros son más, pero este menos se va a transformar en estos dos menos de acá. ¿Ya? Y ahí sí nos da los signos adecuadamente. ¿Ya? Entonces nos queda esa ecuación de ahí, que es una ecuación cuadrática. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para despejarlo de una manera un poquito más sencilla, y es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si eh, nosotros lo que hacemos ahora es dividir por mg? Entonces dividamos por mg. Voy a llevarme esta ecuación para el otro lado. Acá, llevamos la ecuación para acá. Entonces, ya, esta ecuación de acá, uno la puede factorizar de la siguiente manera, como mg
R0 menos R igual a R0 menos R, K partido por R0 por R. Ya, entonces aquí, si lo factorizamos de esa manera, nosotros nos damos cuenta que hay una solución, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si yo pongo R0 igual a R? ¿Qué pasa si pongo R0 igual a R? ¿Eso es solución de la ecuación? ¿O no es solución de la ecuación? ¿Sí o no? Sí, sí es. Ya, entonces con eso uno dice, vamos a descartar esta solución y entonces uno puede simplificar esto de acá. Entonces, para ver ese paso, vamos a hacerlo un poco más lento. Entonces vamos a pasar esto para abajo y vamos a aquí hacer como un pequeño paréntesis en el fondo. ¿Qué pasa si reemplazamos R0 igual a R? Entonces esto nos va a quedar mg, R grande, menos, y aquí vamos a reemplazar, vamos a expandir el paréntesis. Entonces, reemplazando R0 igual a R. Entonces nos va a quedar menos mg, R cuadrado. Aquí nos queda un menos por menos, que nos va a dar más. Nos va a dar menos por menos, da más. Y aquí de nuevo me- este signo está mal. Nos va a quedar menos. Entonces menos K partido por R. Ahí estoy con el otro color. Entonces nos va a quedar menos R, que sería este de acá, por K partido por R más K. Entonces estos de acá se van a ir. Y ¿qué más se nos va a ir? Esto de acá. Bueno, se nos van los R con los R y después este menos K con este K. Entonces es una solución de la ecuación. Uno teniendo esa ecuación, que es bueno de repente darse ese tipo de ecuaciones como, entre comillas, que no tienen sentido, ¿no es cierto? Porque, ¿qué significa que R0 sea R? Significa que esto partió acá en la superficie y terminó en la superficie. O sea, claro que es una solución porque tiene la misma energía cinética al inicio y al final, pero no es una solución que nos interese, ¿no es cierto? Porque no hay dinámica, sino que se quedó pegada ahí todo el rato. ¿Ya? Entonces, como esa no es una solución, para no usar la fórmula cuadrática, uno factoriza por esas soluciones que no tienen sentido físico. ¿Ya? Entonces, de ahí uno obtiene entonces la siguiente ecuación, que va a ser mg igual a k partido en R0 por R. Y ahí obtenemos entonces finalmente lo que nos pide, ¿no es cierto? ¿Cómo despejamos esto? Simplemente R0 para el otro lado y nos va a quedar R0 igual a K partido mg R. ¿Ya? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Ya, entonces ahí nos piden una cosa más, ¿no es cierto? Que lo puse en el enunciado porque es importante tener un poco de intuición con esto. Y nos dice, encuentre que la restricción debe satisfacer dicho valor en función de los parámetros del problema. ¿Ya? Y para eso de repente conviene igual mirar el gráfico, a pesar de que el Taylor no nos salió, pero el potencial está bien. Ah, creo que es por esto. A ver, claro. Ya, ahí estábamos. Ese era el problema. Ahora sí salió lo de la parábola. Y ahí lo arreglamos. Entonces, ¿cuál era el error? Que el potencial lo habíamos calculado mal. O sea, estaba mal expresado aquí. Ahí está el punto de equilibrio. Ahí hicimos el Taylor. Y si se fijan, igual no me gusta que los colores sean tan parecidos. Pero bueno, ese es el potencial. Y lo que hace nuestro Taylor de pequeñas oscilaciones es poner ese potencial. Y si se fijan, esos dos potenciales en torno al punto de equilibrio, que es el mínimo, si nosotros hacemos un zoom muy, muy, muy grande, se fijan, no tan grande, de manera que no se pierda el potencial. ¿Ya dónde está? Acá. Ya si se fijan en este rango de valores, el potencial y nuestro Taylor es totalmente muy similar, es casi prácticamente igual.
en torno al punto de equilibrio. Entonces, uno puede decir que el potencial complejo, ¿no es cierto? Este de acá, mgx más k partido por x, se aproxima bien por una parábola, porque si se fijan, el potencial a segundo orden es una parábola, es completamente simétrico. Y es más, ese potencial que es totalmente simétrico, que es la parábola, es el potencial de un oscilador armónico simple, ¿ya? ¿Se acuerdan del potencial del resorte, ¿no es cierto? Era potencial del resorte, ¿no es cierto? Era un medio de mx cuadrado, no, de un medio de kx cuadrado, ¿ya? Lo único que es un potencial que está corrido un poquito, ¿no es cierto? Está corrido en el potencial y está corrido desplazado en x. Ese es nuestro potencial aproximación, este de acá, la parábola, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo, y este es como el significado físico, es que nuestro potencial, cualquier potencial que sea que tenga puntos de equilibrio estable, por lo tanto tenga mínimos, se puede aproximar en pequeñas oscilaciones como un oscilador armónico simple. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo así en el fondo de todo esto. ¿Ya? Que, lo voy a repetir una vez más, que cuando tenemos un potencial, que es este de acá, tiene un punto mínimo, que es ese de ahí, entonces las pequeñas oscilaciones en torno a ese punto mínimo las aproximamos con un oscilador armónico simple, que es ese de ahí. ¿Ya? Esto es válido solamente en torno al punto mínimo. Y es un oscilador armónico simple. Eso era lo que quería decirles antes. Y ahora iba a hacer otra cosa que no me acuerdo qué era. Ya, ver qué restricción tenía que, aquí nos dice, encuentre qué restricción debe satisfacer dicho valor, el valor que encontramos acá, este R sub 0. Entonces, cuando vemos el gráfico del potencial completo, aquí sin aproximación, ¿qué debe satisfacer el R? El, el R grande en el fondo. ¿Qué debe satisfacer? Si se fijan, eh, veámoslo de alguna manera acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando planteamos el problema, lo planteamos así, llegamos a esta conclusión de que el potencial tenía que ser igual en R grande y en R chica, ¿ya? Entonces, esto de acá tiene una conclusión, ¿no es cierto? De que B de R tiene que ser B de R0, ¿ya? Esto es una conclusión. Entonces, es decir, fíjense cómo lo podemos llevar esto al ámbito de las funciones. Es una función, el potencial es una función que tiene un punto que tiene dos preimágenes iguales. O sea, perdón, un punto para distintas preimágenes que da el mismo valor. O sea, yo a este potencial le pongo R y me da un valor que es igual cuando yo le pongo R sub 0. Entonces, ¿qué significa eso? En términos del potencial, de que, por ejemplo, imagínense que aquí estuviera si este fuera el R chica, yo me voy por acá y este sería el B de R grande. ¿Por qué? Porque los dos tienen que tener el mismo valor, ¿no es cierto? Este valor de acá, que si fuera el R chica, tendría que tener el mismo valor que este B de R grande. ¿Sí? ¿Eso se cacha? ¿Se cacha esa intuición? Ya lo voy a repetir de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos y planteamos el problema en estos términos de que el potencial tiene puntos para valores, para preimágenes distintas, valores iguales, es decir, es una función que no es inyectiva, eso si queremos ser muy formales, pero no es necesario ser tan formal. En el fondo, lo que nos dicen es que si nosotros al potencial le pasamos este R grande, nos tiene que dar el mismo valor que R chica, cuando le pasamos R chica. O sea, para dos preimágenes, para dos radios distintos, tiene que tener el mismo valor. ¿Ya? Entonces, si miramos nuestro potencial y podríamos sacarle una foto, quizás ahí para que rayemos y
Y yo creo que se va a entender quizá un poco más. Entonces, seguimosle ahí. Entonces, a ver si podemos rayar ahora. Ya tenemos eso ahí. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que, por ejemplo, si se fijan en nuestro dibujo, ¿no es cierto? Este R chica de donde parte tiene que ser más grande que el R grande. Eso es como medio... No, no ayuda mucho a la intuición, pero en el fondo aquí podría estar el R grande, ¿no es cierto? Y aquí podría estar, tiene que tener la misma imagen que el R chica, ¿no es cierto? Porque nos dicen que este punto de acá sería B de R chica, y este punto de acá sería B de R grande. Y nosotros sabemos que esos puntos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varias restricciones que podemos utilizar. Por ejemplo, una sería que R tiene que estar a la izquierda de, si se fijan acá está el punto de equilibrio. Tiene que estar a la izquierda del punto de equilibrio. Si eso es cierto, entonces es cierto que, o es equivalente, ¿verdad? Que R0 tiene que estar a la derecha del punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque ¿qué pasa si es que R estuviera a la derecha del punto de equilibrio? Es decir, si esto no es cierto, imaginemos, imaginemos que R está acá. Entonces, aquí quiero ir al punto, quizás lo van a entender mejor así. ¿Qué pasa si R, es decir, el radio de la esfera está a la derecha del punto de equilibrio? Entonces, tiene que existir una R chica. Nosotros sabemos que esto tiene que cumplirse. B de R chica, R0. Entonces, tenemos que buscar una misma imagen, es decir, en esta línea, un punto en donde el potencial tome ese mismo valor, que sería este de acá, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría algo así. Y aquí estaría R chica. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que en este eje de acá, está R, ¿ya? Y en ese caso, entonces, R sería más grande que R chica. O sea, perdón, que R0. Por lo tanto, si nosotros lo vemos desde el punto de vista así físico, significa que esto partió desde dentro de la esfera y después llegó hasta la superficie, cuando la situación es totalmente, no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que parte de una R chica que es mayor y después se va acercando a la superficie. ¿Ya? ¿Se entendió ahora un poco mejor? Ahí tenemos una restricción. Entonces la restricción sería, bueno, cualquiera de estas dos, o de estas tres en el fondo. Cualquiera de estas tres es válida, ¿ya? Pero es importante notar eso, porque si esto se cumple, no tiene sentido el problema, porque significa que todos estos radios que están a la izquierda de R grande corresponden al interior de la esfera grande. Entonces, uno no tiene sentido que parta ahí, en ese... Significa que la pelotita roja estaba dentro de la pelotita celeste. Entonces, ahí no tiene sentido físico. Para que tenga sentido físico, tiene que cumplirse cualquiera de estas tres. Son equivalentes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, ya, igual nos alargamos harto con este problema. Entonces, mm, ya, pero ahí terminamos con el problema 1 de potenciales. Y como nos queda poco tiempo, yo creo que nos vamos a hacer un descanso en este. Pero el P2 trata de otro tema, pero no es tan largo, ¿ya? Es más corto que el anterior. Así que yo creo que lo vamos a alcanzar a hacer y así nos vamos quizás más temprano todos. Entonces, leámoslo. Dice, considera una cápsula espacial que describe una órbita circular de radio R sub 0, R grande sub 0, moviéndose con rapidez V sub 0, ¿ya? Alrededor de un campo no especificado.
o sea, de un cuerpo, perdón, no especificado. Esto es gravitación universal. Súbitamente su cohete impulsor se enciende momentáneamente, de modo que su velocidad cambia hasta un valor alfa v sub 0 con alfa mayor que 1. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una órbita circular, esto es importante, órbita circular en gravitación universal, es decir, órbita circular es movimiento circular uniforme, y después le inyectamos energía al sistema, de modo que su velocidad aumenta a un valor más grande que el inicial. O sea, es alfa veces v sub 0 y alfa es mayor que 1. O sea, aumentó la energía cinética. Entonces, lo primero que nos dicen, determina el máximo valor de alfa para que la cápsula no escape de la atracción gravitacional del cuerpo que la atrae. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar gravitación universal. Esto está en el contexto de gravitación universal, entonces vamos a poner la ley de gravitación universal. Entonces, la ley de gravitación universal, que es sería como la cuarta ley de Newton cuando planteó todo esto de la dinámica, que es una ley muy famosa, que funciona muy bien, que la fuerza, ¿no es cierto?, gravitacional, es algo así como menos constante de gravedad universal, la masa del cuerpo grande por la masa del cuerpo chico, partido en r cuadrado, en la dirección r todo. Una fuerza que es atractiva, por eso tiene este signo menos, y que opera radialmente en esféricas. ¿Ya? Entonces, de aquí uno puede obtener un potencial, ¿no es cierto?, que es un potencial conocido, ¿no es cierto?, el potencial gravitacional, que es menos Gmm dividido en R. ¿Ya? Ese sería el potencial, de tal manera que yo derivo este potencial y me da la fuerza, ¿no es cierto? Tengo que sacar, esto cumple, ¿no es cierto? Cumple, obviamente, con que menos el gradiente del potencial gravitacional me da la fuerza gravitacional. Ustedes lo pueden comprobar, creo que lo hicieron en clase también. Ese es el potencial. Y estos son datos que ustedes conocen, de hecho, de cursos anteriores. Probablemente lo hayan visto quizás en Intro a la Física o en Física Moderna. Es la ley de gravitación universal. Entonces, vamos a trabajar desde el potencial. Entonces, lo que nos piden es el máximo valor de alfa para que la cápsula no escape de la atracción gravitacional del cuerpo que lo atrae. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos gravitación universal no tenemos otras fuerzas externas en general, tenemos solamente la fuerza gravitacional, por lo tanto, solamente el potencial gravitacional. Eso quiere decir que la energía, uno lo puede escribir como la energía cinética, que vendría siendo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más el potencial, es decir, menos Gmm partido en R. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a identificar tres momentos. Entonces, el momento 1 va a ser el momento inicial, el momento 2 va a ser el momento intermedio y queremos un momento 3 hipotético que no vamos a alcanzar, pero nos va a servir para calcular. Entonces, el momento 1 es lo que pasaba al principio, es decir, cuando estábamos en órbita circular. Entonces, órbita circular de radio R0, con rapidez v sub 0. Entonces, eso quiere decir que la energía inicialmente, cuando estábamos en movimiento circular, era un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos Gm grande, m chica, por el radio circular de la órbita. ¿Ya? Por otra parte, la energía 2 es cuando se le inyecta energía. Súbitamente, aquí nos dicen en el enunciado, su cohete impulsor se enciende, es decir, inyectamos energía, la energía en este intertanto no se conserva, no se conserva, por lo tanto tenemos una energía que es mayor al final. Hay una duda en el chat, la vamos a responder al tiro. Entonces, la energía 2 es cuando le inyectamos energía, que va a ser un medio de la masa por la nueva velocidad, ¿no es cierto? Que era alfa por v sub 0, todo eso al cuadrado. Y vamos a tener la misma órbita, porque le inyectamos súbitamente la energía, es decir, el cohete no alcanza a cambiar de órbita, se mantiene la órbita con la misma velocidad y después vemos qué pasa. ¿Ya? Entonces, lo primero es responder la duda del chat, ¿no es cierto? De que si el potencial también iba con menos. La respuesta es que sí.
Y va con el menos porque por este menos de acá, por este menos de menos el gradiente del potencial es la fuerza, por lo tanto tiene que ir con ese menos, para que nos dé después este menos de acá, porque cuando derivemos 1 partido por R nos suelta un menos, es decir, esto va a quedar positivo, pero hay que agregarle este de acá. Por eso va el menos. Ya, entonces, ya, ¿qué podemos hacer? Y la energía 3 va a ser la energía que es necesaria para escapar. ¿Cuánto es la energía necesaria para escapar? ¿Alguien sabe cuánto es la energía necesaria para escapar de un potencial gravitatorio? ¿No se acuerdan? Ya, pero lo vamos a ver en un momento. Entonces, y esto es algo a lo que le quiero hacer mucho énfasis, porque aquí yo me acuerdo en versiones pasadas del curso, este era un error bastante recurrente, porque uno de repente se olvida de mencionar lo que voy a mencionar ahora, que es eh, que las condiciones para la ley de gravitación universal no son para todos los potenciales, solamente para este. Entonces, cuando estamos en gravitación universal, uno tiene un momento angular, que lo voy a llamar L, y uno tiene algo así como un potencial, vamos a ver solo la forma, un potencial que es potencial centrífugo, que va como 1 partido en x cuadrado, y tiene el potencial gravitatorio, que va, no voy a poner las constantes, simplemente 1 partido en x, para que veamos la forma que tiene. Entonces aquí podemos con el L modificar qué es lo que queremos ver. Entonces pongámosle un L chiquito, 0,3, y ahí está, con eso estamos súper bien. Entonces, potencial gravitatorio tiene esta pinta, ya dependiendo del momento angular y las masas, va a tener algo de esta pinta, donde primero igual va a diverger, luego tiene un mínimo, aquí hay órbitas, ¿no es cierto? Si estamos en el mínimo, justo en el mínimo tenemos una órbita circular, si estamos en torno al mínimo tenemos órbitas elípticas, y cuando nos vamos acercando, si se fijan, esto tiene una asíntota a cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros graficamos el potencial, vamos a hacerlo en la última página. Entonces, si nosotros graficamos el potencial gravitacional, entonces el potencial gravitacional, y aquí R, entonces esto diverge para R chico, después se va para abajo, tiene un mínimo, y después se va por abajo hasta tendiendo a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escaparme significa que yo me voy muy lejos. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una energía, por ejemplo, vamos a anotar, si yo tengo esta energía, ¿me puedo ir muy lejos? La verdad es que no. No me puedo ir muy lejos porque yo solamente puedo llegar hasta acá. Puedo llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque entonces, yo quizás me alargue un poco en esto, pero yo creo que es súper importante. Entonces, la energía es el potencial, ¿no es cierto? Más la energía cinética. Entonces lo vamos a anotar en otro color, en azul. Entonces, aquí tendríamos, eso de ahí sería la energía cinética en cada punto, ¿no es cierto? En los puntos de borde, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que pasa en esos puntos? En esos puntos pasa que K es cero, por lo tanto la energía es igual al potencial. Aquí pasa lo mismo, en ese punto de acá. Pasa que K es cero, por lo tanto la energía es igual al potencial. Ya, uno no se puede, por supuesto, uno no puede tener energías cinéticas negativas, por lo tanto, este es el máximo valor que puede alcanzar el potencial, o la energía si quieren. ¿Ya? Entonces, yo me puedo ir hasta este radio simplemente. Es decir, cuando yo estoy en una zona de este tipo, uno dice que estoy encerrado por el potencial, porque mi dinámica solamente puede transcurrir entre esos radios permitidos. ¿Ya? Y ya no puede ocurrir este sueño de irme con un radio muy lejos.
¿Ya? Entonces, para que, si ustedes se fijan, si yo cambio la energía, no quería borrar todo, si yo cambio la energía y la aumento un poco, entonces la voy a aumentar por acá. Si yo lo aumento, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mis R's permitidos es más grande. Tengo un rango más grande de dinámica. Tengo todos esos valores para moverme. ¿Ya? Y a medida que yo voy aumentando la energía, voy obteniendo, en este caso, más radios permitidos. Ahora, ¿qué pasa si mi energía es justo cero en nuestro potencial? Conociendo que mi potencial tiene una asíntota en cero. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la energía límite en donde yo me puedo ir a infinito. ¿Ya? Este es entonces uno lo que llama la energía de escape. ¿Ya? Pero ahora viene la parte más relevante, y es que la energía de escape depende del potencial. Esto es cierto solamente para el potencial gravitacional. ¿Ya? Porque hay otros potenciales. Por ejemplo, lo veíamos con nuestro potencial anterior, este de acá. Si se fijan, este de acá no tiene una energía de escape porque siempre voy a estar limitado entre dos radios. Porque es un potencial que diverge para la izquierda y para la derecha. Por lo tanto, aquí uno no tiene energía de escape. En este sí tiene energía de escape porque si yo me voy, si tengo una energía de 1, por ejemplo, en este gráfico, yo me puedo ir tan lejos como yo quiera y el radio va a estar permitido. En cambio, en este de acá yo puedo aumentar la energía tanto como yo quiera y siempre voy a tener límites para mi radio. No puedo ir a radio infinito. Entonces, ese es uno de los problemas que yo noté en cursos anteriores, de que esto es cierto para la energía gravitacional. Y les dicen muchas veces, la energía de escape es cero en caso de energía gravitacional, movimiento planetario, pero cuando uno les pide la energía de escape para otros potenciales, no necesariamente tiene que ser E igual a cero, ¿ya? Va a depender del potencial. Eso es muy importante. Pero para nuestro caso, que estamos resolviendo ahora, la energía de escape, ¿no es cierto?, sí va a ser cero. Entonces, ahí nos va a quedar lo siguiente, que un medio de m por alfa b0 al cuadrado menos gmm partido en r0 va a tener que ser 0. Ya es la energía máxima para que esto se escape. Ya, entonces de aquí yo puedo despejar alfa, ese va a ser mi objetivo. Entonces voy a primero despejar alfa cuadrado b0 cuadrado, y eso me va a dar algo así como, se pueden cancelar las masas, ¿no es cierto? Me va a quedar dos veces gm partido en r sub 0. ¿Ya? Y lo que yo puedo hacer ahora es pasar este b sub 0 dividiendo. Entonces me va a quedar aquí b sub 0 cuadrado. Entonces, alfa cuadrado. Entonces, de momento esto es lo que tenemos para alfa. Ese es el valor máximo que puede tener. Si tenemos más alfa, entonces nos escapamos sí o sí. Este sería el límite. ¿Ya? Pero nosotros podemos calcular esto de acá. ¿Cuánto vale ese numerito b sub 0 cuadrado por r sub 0? ¿Ya? ¿Y por qué lo podemos calcular? Porque estamos en movimiento circular uniforme, ¿ya? Entonces, en el fondo, la fuerza gravitacional, que es menos gmm partido en r0 cuadrado, que es la fuerza que siente la órbita, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? La aceleración centrípeta va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es la aceleración centrípeta? Va a ser v sub 0 cuadrado partido por r, por r0. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí se me van a ir las masas y me va a quedar entonces, se me van a ir los menos y me va a quedar entonces que G por M en el movimiento circular es V sub 0 cuadrado por R sub 0. ¿Ya? Y eso es justo lo que un numerito que aparece acá abajo en el denominador del alfa. Está acá. ¿Y cuánto nos daba? Si se fijan, recién lo anotamos. V sub 0 cuadrado por R sub 0 es justamente G por M. ¿Ya? Entonces vamos a traernos esta fórmula para acá. Podríamos hacerlo aquí mismo.
2 veces G por M. Y aquí nos va a quedar justo el numerito que obtuvimos antes, que era G por M. Entonces, se nos van esos y nos queda simplemente que alfa cuadrado, el valor máximo que puede tomar es 2. Por lo tanto, aquí obtenemos que alfa, el valor máximo que puede tener es raíz de 2, ¿ya? Porque estaba al cuadrado antes y ahora le sacamos la raíz cuadrada. Y ese era el valor máximo. Entonces, ese sería una restricción para alfa. El valor máximo sería raíz de 2, justamente. ¿Ya? Con eso haríamos la parte A. ¿Se cachó esa idea? Ya nos queda solamente la parte B y estamos listos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces, ahora vamos a hacer una cosa que es media latosa, pero no es larga. Pero les voy a enseñar a usar la ecuación de Binet, ya que es una ecuación que aparece harto en esta parte. De repente es media tediosa, nos ayuda un montón. Entonces, quiero que la aprendamos a usar. Y entonces, demuestre que la distancia máxima alcanzada por la cápsula verifica la relación esta de acá, donde la distancia máxima sería R sub más. R sub 0 es lo que pillamos antes, ¿no es cierto? El radio de la órbita circular, y alfa es el factor que escala con la velocidad cuando le inyectamos energía. Ya, entonces, vamos a tener que usar la ecuación de Binet en el fondo. Entonces, la ecuación de Binet está acá en Wikipedia, está en los apuntes, está en las notas del profe, está en todos lados. Yo les recomiendo usarla de aquí, porque aquí está súper claro cómo se usa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, vamos a usar la ecuación de Binet entonces. Ya, entonces, la ecuación de Binet parte desde un supuesto, ¿no es cierto? Y es que nosotros vamos a resolver para U, que es 1 sobre el radio de la órbita, r de teta. ¿Ya? Y la ecuación que modela U es la siguiente. Du, la segunda derivada de U con respecto a teta, más U, y aquí va una constante que no me acuerdo, pero lo vamos a ver acá, está en Wikipedia súper bien explicado. Aquí está, menos mh cuadrado U cuadrado. Entonces, menos, vamos a anotar acá a la izquierda, menos, entonces, menos mh cuadrado U cuadrado. Eso ahí. Entonces, tenemos esa parte de ahí, menos mh cuadrado U cuadrado igual a f de U a la menos 1. Entonces, toda esta notación es media rara, qué significa cada cosa. Entonces, esto apaña mucho cuando uno tiene potenciales atractivos. Y entonces vamos a ver qué significa cada cosa. De hecho, Wikipedia me lo dice, pero cómo se usa no me lo dice tanto. Entonces, primero veamos la masa, ¿no es cierto? Ya la conocemos. ¿Qué es el H? Eso es una incógnita que Wikipedia me lo va a resolver. ¿Y qué es U? Lo tenemos acá, 1 sobre el radio. Entonces veamos el H primero. Entonces el H nos dicen que es el momento angular partido por M. Está justo acá arriba. Aquí. Ahí. Entonces H es L sobre M, donde L es el momento angular, M es la masa. Entonces es como el momento angular por unidad de masa. Entonces eso es bueno anotarlo, porque uno puede decir, bueno, H entonces es el momento angular partido por la masa, y uno sabe que el momento angular está dado por la masa, por la velocidad que sería alfa cuadrado, perdón, alfa por V, 0, por el radio, ¿no es cierto? Que sería en este caso R0. ¿Ya? Y eso está dividido por la masa, ¿no es cierto? Sería esta masa de acá. Entonces, uno puede cancelar las masas y esto me va a quedar simplemente alfa B0 R0. De tal manera que H cuadrado, que es lo que aparece acá en la fórmula, va a ser alfa cuadrado B0 cuadrado R0 cuadrado. Entonces ahí reemplazamos una cosa que aparece en la fórmula, que de repente es confusa, ¿qué significa H? El momento angular por unidad de masa. ¿Cómo lo calculamos? De esta manera. Y ahora viene, yo creo, la parte más que a uno lo marea, ¿no es cierto? A mí en su tiempo me mareaba, que era, ¿qué es f de u a la menos 1?
Entonces, ¿qué es f de u a la menos 1? Entonces, esto en el fondo es la fuerza gravitacional, o sea, esto es menos g. Vamos a anotar f de r, ¿no es cierto? F de r lo conocemos, es la fuerza gravitacional, menos gm por la masa chica partido en r cuadrado. Es el módulo, sin el vector. Entonces, esto es lo mismo que, vamos a anotar aquí equivalente, f de 1 sobre u, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque u es 1 partido en r, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo 1 partido en u, esto me va a quedar menos g, m chica, u cuadrado. ¿Ya? Y como lo anotan en Wikipedia, en vez de 1 partido en u, ponen u a la menos 1. Entonces, de ahí viene la fórmula de f en la ecuación de Binet. Es simplemente eso de ahí. Si aquí no fuera la gravitación universal y fuera otro tipo de fuerza, bueno, habría que reemplazar, tal cual como lo hice acá, ¿no es cierto? 1 partido en u en r. ¿Ya? Esa sería como la receta. Entonces, una vez teniendo todo esto, podemos reemplazar en la ecuación y para despejar un poco más esto y avanzar con nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces, reemplacemos h cuadrado y f de u a la menos 1. Entonces, nos va a quedar menos, a la izquierda menos, la masa. Vamos a reemplazar h cuadrado, que sería esta acá, ¿no es cierto? Sería alfa cuadrado, b0 cuadrado, r0 cuadrado. Después viene un u cuadrado que está en la fórmula, estoy mirando acá. Después vienen las derivadas, ¿no es cierto? Segunda derivada de u con respecto a teta más u igual a f de u a la menos 1, que lo calculamos acá. Sería menos g, masa grande, masa chica, u cuadrado. ¿Ya? Las masas se nos pueden ir, las masas chicas. ¿Qué más se nos puede ir? Los menos. Se nos van los u cuadrados. Y nos queda algo bastante más sencillo, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer ahora es, ¿qué podemos hacer? Despejar simplemente este paréntesis, dejar aislado y pasar todo lo que está multiplicando acá para el otro lado. Entonces nos va a quedar la segunda derivada de u con respecto a teta más u igual a, aquí tenemos un gm que sobrevivió, gm partido por alfa cuadrado, b0 cuadrado y r0 cuadrado. Ya, pero nosotros teníamos una relación para b sub 0 y r0. No sé si se acuerdan, estaba al principio, cuando calculamos lo de la órbita circular. Entonces, esto lo voy a reagrupar para que quede lo que quiero, ¿no es cierto? Que va a ser de la siguiente manera. Arriba, tal cual, g por m. Abajo voy a dejar el alfa cuadrado, voy a dejar un r sub 0 y aquí voy a dejar el b sub 0 cuadrado por r sub 0. No sé cuánto, no sé si se acuerdan cuánto vale este paréntesis de acá. Igual lo podemos ir a ver. Estaba por acá. Aquí. Gm vale b sub 0 cuadrado por r sub 0. Entonces, es justamente esto de acá. Eso de ahí vale g sub m, que de hecho se va a cancelar con este de acá arriba. Y entonces me va a quedar la segunda derivada de u con respecto a teta más u va a ser igual a 1 sobre alfa cuadrado r sub 0. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Estamos a un paso de terminar con este problema. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, no sé si se cachan qué ecuación es esta de acá. Es un oscilador armónico simple, ¿verdad? La segunda derivada más la función simplemente por o sea, igual a una constante, o sea, un oscilador armónico desplazado. Está desplazado a una constante igual a eso. Entonces, la solución
para U va a ser la del oscilador armónico simple, es decir, A por coseno de teta. Aquí, si quieren, la frecuencia angular es 1. Ese jugaría el papel de omega 0 cuadrado. Entonces, aquí, acompañando a teta, iría un 1. Entonces no pongo nada. Más una fase, ¿no es cierto? Que este A y este delta, ambos son constantes de integración. ¿Ya? Constantes de integración. Y tengo que desplazarlo, esta constante de acá. 1 partido en alfa cuadrado por R sub 0. ¿Ya? Entonces, aquí viene otra parte que es más o menos importante, no es larga, pero es importante, que es, aquí voy a reescribir la solución. Entonces, era U de teta, era A coseno de teta más delta, que eran las constantes de integración A y delta, más 1 partido en R alfa cuadrado R sub 0. Ya, entonces, delta lo único que hace es girarme el sistema de referencia. O sea, cuando yo tengo... un segundito, ya, ahora sí. Entonces, cuando yo tengo mi sistema de referencia, ¿no es cierto? Si quieren, acá X, acá Y, y tengo una órbita, ¿no es cierto? Que yo miro esto en polares, ¿cierto? Para acá tengo R tongo, para allá tengo teta tongo. Si yo cambio el delta, lo único que hace es que esto me cambia en delta. ¿Dónde está el R tongo? ¿Y dónde está el teta tongo? Me los rota un ángulo delta. Eso es lo único, la única función que juega delta. Me cambia el sistema de referencia rotando el origen, en torno al origen. ¿Ya? Entonces, como lo que hace no es relevante, lo que yo puedo hacer en estos problemas que tienen simetría cilíndrica, es decir, voy a escoger delta igual a 0, porque no quiero que se rote. ¿Ya? Entonces, con eso me he hecho una constante de integración y me va a quedar entonces simplemente A coseno de teta más 1 partido en alfa cuadrado R sub 0. Ya, pero todavía tengo una constante que no he determinado, que es esa de ahí. Entonces, ¿cómo determino esa constante? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos determinar esa constante? ¿Cuánto vale? Y bueno, esto de partida, esto es U de teta, ¿no es cierto? ¿Alguien dijo en el chat? ¿Condición inicial? Sí, pero ¿cuál sería la condición inicial? Esto es U de teta, y U era 1 partido en R, 1 partido en R de teta en este caso. De tal manera que si queremos R de teta, tendríamos lo siguiente. 1 partido en 1 sobre alfa cuadrado R0 más A coseno de teta. Ya, entonces, ¿cuál sería la condición inicial? En el fondo, ¿cuánto vale R de teta igual a 0? ¿Cuánto vale R de teta igual a 0? Al inicio, ¿no es cierto? Eso era el inicio, por lo tanto, esto vale R0. ¿Ya? Si hacemos esa ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Entonces, cuando reemplacemos 0 en teta, nos va a quedar 1 dividido en 1 partido en alfa cuadrado R sub 0 más A por coseno de 0, que es 1, igual a R0. ¿Ya? Y entonces, como no nos queda mucho tiempo, nos quedan como 10 minutos, esto es una ecuación fácil de despejar, pero les voy a dar acá el resultado, es A igual a alfa cuadrado menos 1 partido alfa cuadrado por R sub 0. Ya, eso de ahí. Ya, entonces ahora viene la parte importante.
aquí viene una parte súper importante. Es, ¿qué signo tiene A? ¿Es positivo o es negativo? ¿Positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Positivo o negativo. Bueno, eso, si no se acuerdan, lo podemos ver en el enunciado, porque nos dicen que alfa es mayor que 1. Por lo tanto, alfa cuadrado también va a ser mayor que 1. Y alfa menos 1 va a ser, por lo tanto, positivo. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a ser, esto es súper importante para el análisis que vamos a hacer en los próximos 2 minutos. Esto es positivo porque alfa es mayor que 1, ¿ya? Por enunciado. ¿Ya? ¿Me cacharon la idea? Entonces, en el fondo la conclusión que sacamos es que alfa A es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, aquí, para obtener el radio máximo, porque nos piden en el fondo el radio máximo, demuestre que la distancia máxima al radio máximo alcanzado, que es este R+, verifique esta relación. ¿Cómo encontramos el máximo de una función? Derivando igualando a 0, tal como lo hicimos para el potencial. ¿Ya? Pero de repente, a veces, en ciertas ocasiones, uno puede hacer cosas más astutas que derivar igualar a 0. Porque si yo derivo igual a 0 esta expresión, de verdad que me va a demorar harto, no quiero hacer eso. ¿Ya? Puedo hacerlo más sencillo aún. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es anotar todo esto ordenadamente en la siguiente página y vamos a hacer un análisis como más, no sé, dentro del cálculo, una cosa que no, es potente y nos va a servir y nos va a ahorrar mucha matraca. Entonces, R de teta es lo siguiente. 1 dividido en 1 partido por alfa cuadrado R0 más A por coseno de teta, donde nosotros ya sabemos cuánto vale A. A lo calculamos, será alfa cuadrado menos 1 partido en alfa cuadrado R sub 0. Y esto nosotros sabemos que es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un R máximo, ¿no es cierto? R sub más, que va a ser R evaluado en algún teta asterisco, que es el que yo quiero encontrar, ¿qué tiene que pasarle a este denominador para que el radio se haga mayor? Fíjense, yo quiero que este se haga grande, sea máximo. ¿Qué tiene que pasarle al denominador para que este crezca? Como tiene la relación inversa, este de aquí tiene que ser chico, ¿no es cierto? Tiene que ser pequeño. Tal como alguien dice en el chat, tiene que ser pequeño. El denominador tiene que ser pequeño. Por lo tanto, este de acá ya sabemos que es positivo, porque tenemos un número positivo al cuadrado, el radio es positivo. Todo este número es positivo. Este de aquí es positivo. Por lo tanto, si yo soy capaz de restarle lo más que pueda a este número, voy a obtener el número más chiquito. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta de eso? Si yo soy capaz de que esto reste en vez de sumar, entonces este número se va a hacer más chico. ¿Sí? ¿Me captan la idea? Ya, entonces, yo quiero que 1 partido en alfa cuadrado, R sub 0, más A coseno de teta asterisco, que es el punto donde pasa el máximo, sea lo más pequeño posible. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a pedir a teta asterisco? ¿Qué valor le voy a asignar? Para que eso sea cierto. Claro, alguien lo dice en el chat, exactamente eso. Quiero que teta asterisco sea exactamente pi, porque en ese caso, coseno de teta asterisco igual a pi, ¿no es cierto? Es menos 1. Entonces, este A, que vimos que era positivo,
va a pasar a restar, pero va a pasar a restar porque este de acá se va a hacer negativo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, voy a tener que R de pi va a ser el R máximo, y además lo puedo evaluar, ¿no es cierto? Tengo mi expresión ahí, entonces va a ser 1 dividido en 1 sobre alfa cuadrado R sub 0, y ahora menos A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente era más A coseno de teta, ¿ya? Pero reemplazamos teta igual a pi, coseno de pi es menos 1, por lo tanto me queda menos A. Y el A valía esto de acá, valía alfa cuadrado menos 1 partido en alfa cuadrado por 0, es decir, menos alfa cuadrado menos 1 partido alfa cuadrado R0. Y ahí si se fijan, ahora ya tenemos lista nuestra expresión básicamente, porque tenemos R más igual a 1. Si se fijan, abajo tenemos el mismo denominador en ambas fracciones, por lo tanto el mínimo común múltiplo está listo. Tenemos alfa cuadrado R0, a la izquierda tenemos 1, y aquí el paréntesis me va a quedar menos alfa menos menos 1, es decir, más 1. Entonces, este lo puedo pasar para el numerador, ¿no es cierto? Nos va a quedar que R más va a ser igual a alfa cuadrado R0 partido en 2 menos alfa. Ya que si se fijan, eso era exactamente lo que aparece en el enunciado. Arriba alfa cuadrado, arriba 2 menos alfa. Ya, la única diferencia es que aquí tenemos el R0 dividiendo, pero eso lo podemos hacer fácilmente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un R0, lo pasamos, eh, aquí me faltó un alfa cuadrado, aquí un alfa cuadrado, que viene de acá. ¿Ya? Entonces, el R0 que estaba acá, lo pasamos dividiendo, me queda ya la expresión que nos pedían demostrar. ¿Ya? Un problema bastante matemático, pero es del nivel de los problemas que van a aparecer, yo creo, en las evaluaciones. Entonces, tenemos eso ahí. Y con eso terminamos el auxiliar de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿Estamos bien? ¿Se cachó más o menos la idea? Yo entiendo la idea, pero no estoy como, así como la intuición, o sea, Ujú. como miro el ejercicio y que me dice así como, oh, hay que usar Binet. Claro, ya. Sí, esa es buena pregunta también, porque Binet no es como tan intuitivo. En general, uno como que en las evaluaciones le da una ayuda de usar Binet, de que es buena idea, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos órbitas, por ejemplo, aquí nos dice una órbita circular, uno entiende que está en el contexto de gravitación universal y que es buena idea entonces en algún momento usar Binet. Ahora, Binet, si te fijas, Binet lo que me resuelve es el radio. Entonces, cuando a mí me piden calcular distancias o radios o distancias a un centro, conviene usar Binet, porque si te fijas, antes, para este mismo problema, nos pedían el valor de alfa máximo para que la cápsula no escape de la atracción gravitacional. ¿Por qué no usamos Binet acá? Porque si te fijas, toda la relación que tiene esto con el problema se puede expresar en términos de energía. ¿Por qué? Porque alfa tiene que ver con la velocidad, es decir, cuánto creció la velocidad. La velocidad tiene que ver con la energía cinética. Y la condición de escape, aquí dice no escape, o la condición de escape es que la energía sea igual a cero. Entonces, todo esto de acá se puede, de alguna manera, eh, determinar con energía, usando energía. ¿Por qué? De nuevo, porque alfa está relacionado con la energía cinética y la condición de no escape está relacionado con la energía también, que la energía sea igual a cero. Aquí esto es como el análogo, por ejemplo, condición de no despegue o condición de despegue. ¿Qué pensaba uno cuando veía condición de despegue? Que la normal sea igual a cero, es decir, tengo que usar dinámica. Aquí lo mismo, condición de no escape o de escape, la energía igual a cero, tengo que usar energía. ¿Ya? Eso me dice, me puede guiar un poco de qué cosas usar, qué cosas no usar. Por el contrario, aquí cuando me dicen distancia máxima, la energía no trabaja con las distancias, ¿ya? O con las distancias máximas, no necesariamente, necesita más información. Entonces, para eso vamos a usar Binet acá.
¿Ya? Ah, bueno, gracias. Dale. Más dudas, consultas. ¿No? ¿Estamos bien? Ya, si ese es el caso, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos, no sé cuándo, quizás la próxima semana.